Buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra lectura en el día de hoy con el documento 90 del libro de Urantia. Vamos entonces a colocar esta lectura y esta reunión en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Entonces, para iniciar, los dejo con Flor. Adelante, Flor. Documento 90, el chamanismo, los curanderos y los sacerdotes. La evolución de las observancias religiosas progresó del aplacamiento, evitación, exorcismo, coerción, conciliación y propiciación hasta el sacrificio, la expiación y la redención. La técnica del rito religioso pasó de las formas de culto primitivo a través del fetichismo a la magia y a los milagros. Y a medida que el rito se tornaba más complejo en respuesta al concepto cada vez más complejo del hombre sobre los reinos supermateriales, estuvo inevitablemente dominado por curanderos, chamanes y sacerdotes. Aquí hay una tablita donde marca la secuencia de lo que nos acaban de narrar ahí arriba. En los conceptos en avance del hombre primitivo, se llegó a considerar que el mundo espiritual no era sensible al mortal común. Solo los seres humanos excepcionales podían llegar a oídos de los dioses. Solo el hombre o la mujer extraordinarios podían ser escuchados por los espíritus. Así pues, la religión entra en una nueva fase, una etapa en la cual gradualmente se vuelve un procedimiento de segunda mano. Siempre tiene que intervenir un curandero, un chamán o un sacerdote entre el religioso y el objeto de la adoración. Y ahora, la mayor parte de los sistemas de creencia religiosa organizada en Urantia están pasando por este nivel de desarrollo evolucionario. La religión evolucionaria nace de un temor simple y todopoderoso, el temor que sobrecoge la mente humana que enfrenta a lo desconocido, lo inexplicable y lo incomprensible. La religión finalmente alcanza la comprensión profundamente sencilla de un amor todopoderoso, el amor que inunda irresistiblemente el alma humana cuando ésta despierta al concepto del afecto ilimitado del Padre Universal por sus hijos del universo. Pero entre el comienzo y la consumación de la evolución religiosa, existen largas épocas de chamanes, quienes tienen la presunción de actuar entre el hombre y Dios como intermediarios, intérpretes e intercesores. 1. Los primeros chamanes, los curanderos. El chamán era el curandero principal, el hombre fetiche ceremonial y la personalidad central en todas las prácticas de la religión evolucionaria. Para muchos grupos, el chamán era más importante que el jefe militar, señalando el comienzo del dominio de la iglesia sobre el Estado. El chamán a veces funcionaba como sacerdote y aún como sacerdote rey. Algunas de las tribus más recientes contaron tanto con los más primitivos chamanes curanderos, videntes, y posteriormente con los chamanes sacerdotes. Y en muchos casos el oficio del chamán se volvió hereditario. Desde los tiempos antiguos, toda anormalidad se atribuía a la posesión de los espíritus. Una anormalidad mental o física notable constituía una recomendación para el oficio de curandero. Muchos de estos hombres eran epilépticos, muchas de las mujeres histéricas, y estos dos tipos representaban gran parte de la inspiración en la antigüedad, así como también de la posesión de los espíritus y los diablos. Muchos de estos sacerdotes primitivos pertenecían a una clase que desde entonces se ha definido como paranoica. Aunque practicaban la decepción en asuntos menores, la gran mayoría de los chamanes creían
el hecho de que están poseídos por el espíritu. Las mujeres capaces de caer en un trance o en un ataque cataléptico se volvieron poderosas chamanes. Más adelante, estas mujeres fueron profetas y mediums espiritistas. Sus trances catalépticos generalmente comprendían una supuesta comunicación con los fantasmas de los muertos. Muchas chamanes femeninas también eran bailarinas profesionales. Pero no todos los chamanes se autoengañaban. Muchos eran embusteros, astutos y hábiles. A medida que la profesión se desarrolló, se exigió que un novicio sirviera en calidad de aprendiz por 10 años de trabajo duro y autonegación, hasta calificar como curandero. Los chamanes desarrollaron vestimentas profesionales y una conducta misteriosa. Frecuentemente empleaban drogas para inducir ciertos estados físicos que pudieran impresionar y confundir a sus semejantes de la tribu. La gente común consideraba sobrenaturales los efectos de la prestidigitación y algunos sacerdotes astutos usaron por primera vez la ventriloquía. Muchos de los chamanes antiguos descubrieron sin querer el hipnotismo. Otros se inducían autohipnosis fijando la vista por largos ratos en su ombligo. Aunque muchos adoptaron estas triquiñuelas y decepciones, la reputación de su clase, después de todo, se basaba en ciertos logros aparentes. Si un chamán fracasaba en sus empresas y era incapaz de presentar una explicación plausible, se lo degradaba o se lo mataba. Así pues, los chamanes honestos perecían pronto. Solo los actores astutos sobrevivían. El chamanismo fue el que quitó la dirección exclusiva de los asuntos de la tribu de manos de los ancianos y de los fuertes para entregársela a los astutos, los hábiles y los perspicaces. Es interesante cuando nos dicen que aún ahora en nuestra modernidad, llamémosle así, aún tenemos ese tipo de prácticas en algunos lugares. Y bueno, qué mejor ejemplo que nuestra propia institución, ¿no? Que tenemos los sacerdotes y muchos los usan o los hemos usado como intermediarios entre nosotros y el Creador, cuando en realidad hoy en día, gracias a la revelación, sabemos que no es necesario porque es directa la comunicación con el Padre, ¿no? Adelante, Claudio. Sí, muy cierto lo que decís, Flor. Y para agregar, no solamente con los sacerdotes, o sea, con la cantidad de santos y estampitas y, y la Virgen y el corazón, Sagrado Corazón de Jesús y tantas cosas que usan como para utilizar de intermediarios para comunicarse con Dios, ¿no? O sea, eh, bueno, es como a uno quizás le enseñan, ¿no? Uno luego aprende que tiene una comunicación directa con Dios y realmente es algo maravilloso. Pero, o sea, cuando uno le enseñan que tiene que hablar con el sacerdote, usarlo de intermediario, y bueno, así también caemos todos. Sí, y también hay otros detalles, como por ejemplo los llamados angelólogos, ¿no? Que muchas personas creen que una persona determinada tiene comunicación con su ángel y que su ángel le manda mensajes a través de esa persona a ella, ¿no? Y es curioso porque en todo caso, ¿qué no se supone que podría ser? Si el ángel se comunicara que no se comunica, porque bien sabemos que no, o sea, debería ser personal, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, es nuestra práctica, es lo que hacemos hoy en día. Y muy respetable, por supuesto, ¿no? Porque digo, es parte del proceso evolucionario y eventualmente se salvarán esos pequeños detalles al conocer mejor la revelación. ¿Ya? Ok, bueno, entonces le paso la palabra a José Luis. Adelante, José Luis. 2. Las prácticas chamanísticas. El arte de conjurar a los espíritus era un procedimiento muy preciso y altamente complicado, comparable a los ritos actuales de la Iglesia celebrados en una lengua antigua. La raza humana muy pronto buscó la ayuda sobrehumana, la revelación, y los hombres creían que el chamán realmente recibía dichas revelaciones. Aunque los chamanes utilizaban el gran poder de la sugestión en su trabajo, se trataba
casi invariablemente de sugestión negativa. Solo en tiempos muy recientes se ha empleado la técnica de la sugestión positiva. En el desarrollo temprano de su profesión, los chamanes comenzaron a especializarse en distintas vocaciones, tales como hacer llover, curar enfermedades y detectar crímenes. Curar enfermedades no fue, sin embargo, la función principal de los curanderos chamánicos. Su función era más bien conocer y controlar las vicisitudes del vivir. La necromancia. Antes de continuar, les quiero definir lo que significa la necromancia. Es un vocablo de dos, es una unión de dos vocablos. Necro, que significa muerte, mancia, que significa adivinación o magia. Y quiere decir que es la rama de la magia negra, invocación de espíritus, invocación de almas del más allá, mediante la intervención de espíritus demoníacos. Continúo. El arte negro, tanto religiosa como secular, de la antigüedad, se denominaba arte blanco si lo practicaban los sacerdotes, videntes, chamanes o curanderos. Los practicantes de arte negro se llamaban hechiceros, magos, brujos, encantadores, nigromantes, conjuradores y adivinos. Además, a medida que pasó el tiempo, todos estos supuestos contactos con lo sobrenatural fueron clasificados de brujería y chamanismo. La brujería comprendía la magia efectuada por espíritus más primitivos, irregulares y no reconocidos. El chamanismo tenía que ver con los milagros realizados por espíritus regulares y por los dioses reconocidos de la tribu. En tiempos más recientes, el brujo fue asociado con el diablo, de manera que estuvo listo el escenario para las muchas exhibiciones comparativamente recientes de intolerancia religiosa. La brujería fue religión para muchas tribus primitivas. Los chamanes creían firmemente en la misión del azar como revelador de la voluntad de los espíritus. Frecuentemente echaban suertes para llegar a una decisión. Los residuos modernos de esta tendencia a echar suertes se ilustran no solo en muchos juegos de azar, sino también en las conocidas rimas de eliminación. Antiguamente, la persona eliminada debía morir. Ahora tan solo está fuera en los juegos de niños. Lo que había sido asunto serio para el hombre primitivo ha sobrevivido como diversión del niño moderno. Los curanderos confiaban grandemente en signos y presagios, tales como: cuando oigas el crujir por sobre las copas de las moreras, despertarás. Muy pronto en la historia de la raza de los chamanes dirigieron su atención a las estrellas. La astrología primitiva era creencia y práctica mundial. La interpretación de los sueños también se difundió mucho. Todo esto fue seguido pronto por la aparición de las temperamentales mujeres chamanes que decían poder comunicarse con los espíritus de los muertos. Aunque su origen es antiguo, los hacedores de lluvia o chamanes del clima han persistido a través de todas las edades. Una sequía grave significaba la muerte para los agricultores primitivos. El control del tiempo era objetivo de mucha magia antigua. El hombre civilizado aún considera el tiempo un tema de conversación frecuente. Los pueblos antiguos creían en el poder del chamán como hacedor de lluvia, pero era costumbre matarle cuando fracasaba, a menos que pudiese ofrecer una excusa plausible para explicar su fracaso. Una y otra vez los césares prohibieron los astrólogos, pero invariablemente estos volvían a aparecer debido a la creencia popular en su poder.
no se los podía eliminar, y aún en el siglo XVI, los dirigentes de la Iglesia Occidental y el Estado eran los patronos de la astrología. Miles de personas supuestamente inteligentes aún hoy creen que alguien puede nacer bajo el dominio afortunado o desafortunado de las estrellas, que la yuxtaposición de los cuerpos celestes determina el resultado de las distintas aventuras terrestres. Los adivinos aún están patrocinados por los crédulos. Los griegos creían en la eficacia del consejo del oráculo. Los chinos utilizaban la magia como protección contra los demonios. El chamanismo floreció en India y aún persiste abiertamente en Asia Central. Es una práctica que tan solo ha sido abandonada muy recientemente en buena parte del mundo. Una y otra vez surgieron verdaderos profetas y maestros que denunciaron y desenmascararon el chamanismo. Aún el evanescente hombre rojo tuvo una profeta que, repito, aún el evanescente hombre rojo tuvo una profeta de este tipo durante los últimos 100 años. El Shawnee Tenswatawa, quien predijo el eclipse del sol en 1808 y denunció los vicios del hombre blanco. Muchos verdaderos maestros han aparecido entre las varias tribus y razas a lo largo de las largas edades de la historia evolucionaria, y seguirán apareciendo para desafiar a los chamanes o sacerdotes de cualquier edad que se opongan a la instrucción general e intenten obstaculizar el progreso científico. De muchas maneras y mediante métodos tortuosos, los antiguos chamanes establecieron su reputación como voceros de Dios y custodios de la providencia. Rociaban con agua al recién nacido y le daban nombre. Circuncidaban a los varones, procedían todas las ceremonias fúnebres, anunciando la llegada segura del muerto a la tierra de los espíritus. Los sacerdotes chamánicos y los curanderos frecuentemente se hicieron muy ricos mediante la acumulación de sus varias tarifas que eran ostensiblemente ofrendas a los espíritus. No era infrecuente que un chamán acumulase prácticamente toda la riqueza material de su tribu. Cuando moría un rico, era costumbre dividir su propiedad en partes iguales entre el chamán y alguna empresa o caridad pública. Esta práctica aún persiste en algunas partes del Tíbet, donde la mitad de la población masculina pertenece a esta clase improductiva. Los chamanes vestían bien y generalmente tenían varias esposas. Constituyeron la aristocracia original, siendo exentos de todas las restricciones tribales. Muy frecuentemente su nivel mental y su sentido moral eran bajos. Suprimían a sus rivales acusándolos de brujería y hechicería, y muy frecuentemente llegaron a posiciones de tal influencia y poder que pudieron dominar a los caciques o reyes. El hombre primitivo consideraba al chamán como un mal necesario. Le temía, pero no le amaba. El hombre primitivo respetaba el conocimiento, honraba y premiaba la sabiduría. El chamán era en su mayor parte fraudulento, pero la veneración por el chamanismo ilustra la importancia que se le dio a la sabiduría en la evolución de la raza. También quiero, tocando este tema, me puse a buscar en algunas partes en YouTube algunos personajes que se consideran chamanes o ya hicieron, como vimos, una terapia de 10 años para que fueran reconocidos como tal. Encontré las palabras de el señor Fer
Broca Tlamatín, que es chamán de México, de San Juan Teotihuacán, donde están asentadas las pirámides del Sol y la Luna en San Juan Teotihuacán. Estas palabras dicen así: me siento honrado de ser chamán, es quizá el más bello de los valores. Me siento honrado de ser chamán, es quizá el más bello de los valores que tengo en mi corazón. Quiero que el chamanismo se dignifique, quiero que la filosofía de mis ancestros, el conocimiento de mis abuelos pueda emerger como realmente es, para hacerle bien al mundo, para llevar a los seres humanos a hacerse más conscientes y responsables de sus actos, que nos lleve a recuperar la honra por la tierra, por el amor, por todas las formas de vida y el contacto con un mundo espiritual que nos ama, que procura el bien y al cual estamos profundamente conectados. Pues es un comentario aparte de que este tipo de personajes, los chamanes, se sienten a través de su fe, a través de sus costumbres, que pues tienen contactos espirituales y la creencia y la designación de algunos de personajes como si se les pudiera señalar de que él es mi chamán y él me puede ayudar, pues podemos ante estas circunstancias simplemente respetar a cada quien sus creencias. La quinta revelación es clara al respecto y como hace rato estaba comentando Flor, es muy respetable y la evolución que tengamos que hacer a través de la quinta revelación, pues cada quien pone en su lugar a cada quien en el tiempo que nos corresponde. Gracias. ¿Algún comentario de ustedes, por favor? Si no, continuamos, por favor, con el número 3. La teoría chamánica de de la enfermedad y de la muerte. Puesto que el hombre antiguo se consideraba a sí mismo y a su medio ambiente material como que respondía directamente a los caprichos de los fantasmas y las fantasías de los espíritus, no es extraño que su religión se ocupara tan exclusivamente de los asuntos materiales. El hombre moderno ataca directamente sus problemas materiales. Reconoce que la materia responde a la manipulación inteligente de la mente. El hombre primitivo, del mismo modo, desea modificar y aún controlar la vida y energías de los dominios físicos. Y puesto que su comprensión limitada del cosmos le condujo a la creencia de que los fantasmas, los espíritus y los dioses estaban personal y directamente ocupados en el control detallado de la vida y de la materia, dirigió lógicamente sus esfuerzos a ganar el favor y el apoyo de estas agencias sobrehumanas. Visto bajo esta luz, mucho de lo inexplicable e irracional en los cultos antiguos se torna comprensible. Las ceremonias del culto eran el intento del hombre primitivo por controlar el mundo material en el cual se encontraba, y muchos de sus esfuerzos se dirigieron al objetivo de prolongar la vida y asegurar la salud. Puesto que todas las enfermedades y la muerte misma originalmente se consideraban fenómenos espirituales, era inevitable que los chamanes, al actuar como curanderos y sacerdotes, también laboraran como médicos y cirujanos. La mente primitiva puede encontrarse en desventaja por falta de conocimiento de los hechos, pero así todo es lógica. Cuando los hombres reflexivos observaban la enfermedad y la muerte, se disponían a determinar las causas de estos sucesos, y de acuerdo con su comprensión, los chamanes y los científicos han propuesto las siguientes teorías de aflicción. 1. Fantasmas. Influencias directas de los espíritus. La hipótesis más primitiva ofrecida como explicación de la enfermedad y de la muerte consistía en que los espíritus causaban las enfermedades al atraer al alma fuera del cuerpo. Si ésta no regresaba, se producía la muerte. Los antiguos tanto temían a la acción malévola de los fantasmas productores de enfermedades
que las personas enfermas frecuentemente eran abandonadas sin siquiera alimento ni agua. Aparte de la base errónea de estas creencias, estas aislaron en forma eficaz a las personas enfermas, previniendo así la diseminación de enfermedades contagiosas. 2. Violencia. Causas obvias. Las causas de ciertos accidentes y muertes que eran tan fácilmente identificables que muy pronto fueron eliminadas de la categoría de efectos de los fantasmas. Las muertes y heridas como consecuencia de la guerra, del combate con animales y de otras agencias prontamente identificables fueron consideradas sucesos naturales. Pero por mucho tiempo se siguió creyendo que los espíritus eran responsables del atraso de la curación o de la infección de las heridas, aun aquellas de causa natural. Si no se podía descubrir ningún agente natural observable, se hacía responsable de la enfermedad y de la muerte a los espíritus y fantasmas. Hoy en día, en África y en otros lugares existen pueblos primitivos en los que se asesina a alguien cada vez que ocurre una muerte no violenta. Los curanderos determinan quiénes son los culpables. Si una madre muere de parto, el niño es estrangulado inmediatamente. Una vida por una vida. 3. Magia. La influencia de los enemigos. Se creía que muchas enfermedades eran causadas por hechizos, la acción del mal de ojo y de la flecha mágica. En cierta época era realmente peligroso señalar con el dedo a una persona. Aún hoy día se lo considera mala educación. En casos de enfermedades poco conocidas y muertes, los antiguos realizaban una encuesta formal y secaban el cuerpo y decidían sobre la base de algún hallazgo la causa de la muerte. De no ser así, se decía que la muerte se debía a hechicería, necesitando de este modo la ejecución del brujo responsable. Estos antiguos exámenes forenses salvaron muchas vidas de los supuestos brujos. Entre algunos se creía que un hombre de la tribu podría morir como resultado de su propia hechicería, en cuyo caso no se acusaba a nadie. 4. Pecado. Castigo por violación del tabú. En tiempos comparativamente recientes se ha creído que la enfermedad es un castigo por el pecado, personal o racial. Entre los pueblos que se encuentran en esta etapa de evolución, la teoría dominante es que no puede uno estar sufriendo a menos que haya violado un tabú. Considerar la enfermedad y el sufrimiento como flechas del Todopoderoso dentro de ellos es típico de tales creencias. Los chinos y los mesopotámicos por mucho tiempo consideraron la enfermedad consecuencia de la acción de los demonios malignos, aunque los caldeos también consideraron a las estrellas como causantes de sufrimiento. Esta teoría de la enfermedad como consecuencia de la ira divina aún prevalece entre muchos grupos yugantianos supuestamente civilizados. 5. Causa natural. La humanidad ha aprendido muy lentamente los secretos materiales de la interrelación de causa y efecto en los dominios físicos de la energía, la materia y la vida. Los antiguos griegos, habiendo preservado las tradiciones de las enseñanzas de Adamson, fueron entre los primeros en reconocer que toda enfermedad es consecuencia de causas naturales. Lentamente y con seguridad, la evolución de la era científica está destruyendo las teorías antiguas del hombre sobre la enfermedad y la muerte. La fiebre fue uno de los primeros sufrimientos humanos que se eliminaron de la categoría de los desórdenes sobrenaturales. Y progresivamente la era de la ciencia ha roto las cadenas de la ignorancia que por tanto tiempo aprisionaron la mente humana. La comprensión de la vejez y del contagio está obliterando gradualmente el temor del hombre a los fantasmas, espíritus y dioses como causantes personales del sufrimiento humano y del dolor mental. La evolución obtiene indefectiblemente su objetivo, infunde al hombre de ese temor supersticioso y de lo desconocido y terror de lo invisible que constituye el andamiaje del concepto de Dios, habiendo presenciado el nacimiento de una comprensión avanzada de la verdad a través de la acción coordinada de la revelación. Esta misma técnica de la evolución pone en movimiento infaliblemente aquellas fuerzas del pensamiento que destruirán inexorablemente el andamiaje que ya ha cumplido su misión.
Si alguien tiene alguna aportación que dar, ¿no? Entonces le pasamos el paso a Gloria con el número 4. Buenas tardes, perfecto. 4. La medicina bajo los chamanes. Toda la vida del hombre primitivo era profiláctica. Según su religión, era en medida no pequeña una técnica para la prevención de las enfermedades. A pesar del error de sus teorías, los hombres se dedicaban de todo corazón a ponerlas en efecto. Tenían una fe ilimitada en sus métodos de tratamiento y eso de por sí es un poderoso remedio. La fe requerida para mejorar bajo las tontas ministraciones de uno de estos antiguos chamanes no era, después de todo, materialmente diferente de la que se requiere para ser curados a manos de uno de sus sucesores más recientes, que tratan la enfermedad en forma no científica. Las tribus más primitivas temían grandemente a los enfermos, y por largas épocas estos eran evitados cuidadosamente y vergonzosamente descuidados. Fue un gran avance en las tendencias humanitarias cuando la evolución del chamanismo produjo sacerdotes y curanderos que consentían en tratar las enfermedades. Entonces se volvió costumbre que todo el clan se reuniese en el cuarto del enfermo para ayudar al chamán en aullar hasta que los fantasmas de la enfermedad fueran expulsados. No era infrecuente que una mujer fuera el chamán a cargo del diagnóstico, mientras que un hombre administraba el tratamiento. El método común de diagnosticar la enfermedad consistía en examinar las entrañas de un animal. La enfermedad se trataba con cantos, aullidos, imposiciones de las manos, respirar sobre el paciente y muchas otras técnicas. En tiempos más recientes, se difundió la técnica de llevar al enfermo a dormir al templo, periodo durante el cual supuestamente se producía la curación. Los curanderos finalmente ensayaron una cirugía auténtica en relación con el sueño en el templo. Entre las primeras operaciones fue la de trepanar el cráneo para que el espíritu del dolor de cabeza pudiera escapar. Los chamanes aprendieron a tratar las fracturas y dislocaciones, abrir abscesos y furúnculos. Las mujeres chamanes se volvieron adeptas en el trabajo de parteras. Era método común de tratamiento frotar un objeto mágico sobre el punto infectado o manchado del cuerpo. Luego tirar afuera el amuleto y supuestamente así se efectuaba la curación. Si alguien por casualidad levantaba el amuleto arrojado, se creía que inmediatamente adquiría la infección o mancha. Pasó muchísimo tiempo antes de que se introdujeran hierbas y otros medicamentos verdaderos. El masaje se desarrolló en relación con el encantamiento, la idea de frotar el espíritu afuera del cuerpo, y este estaba precedido por el frotamiento del remedio para que penetrara en el cuerpo, así como los modernos intentan frotar ungüentos. La aplicación de ventosas y el chupar de las partes afectadas juntamente con la sangría se consideraba útil para expulsar al espíritu productor de la enfermedad. Puesto que el agua era un fetiche poderoso, se la utilizaba en el tratamiento de muchas enfermedades. Y por mucho tiempo se creyó que el espíritu se podía eliminar por el sudor. Los baños de vapor se consideraban en gran estima. Pronto florecieron las fuentes naturales calientes como centros de salud primitivos. El hombre primitivo descubrió que el calor podía aliviar el dolor. Usó el calor del sol, de los órganos frescos de animales recién sacrificados y de la arcilla y piedras calientes. Muchos de estos métodos aún se emplean. Se practicaba el ritmo para influir sobre los espíritus. Los tamtanes eran universales. Los tamtanes son estos tambores que utilizaban
tribus realmente eran tribus, aunque ahorita se utilizan en música también, en algunos conjuntos musicales. Entre algunos pueblos, la enfermedad se consideraba causada por una conspiración maligna entre espíritus y animales. Esto originó la creencia de que existía un remedio beneficioso proveniente de una planta para cada una de las enfermedades causadas por los animales. El hombre rojo estaba especialmente dedicado a la teoría de la planta para los remedios universales. Siempre colocaban una gota de sangre en el agujero que quedaba donde había estado la raíz cuando se desarraigaba una planta. El ayuno, la dieta y los contrairritantes, o sea, purgantes, se usaban frecuentemente como medidas de curación. Las secreciones humanas, siendo definitivamente mágicas, se consideraban en gran estima. La sangre y la orina figuraron pues entre los remedios más primitivos y pronto fueron perfeccionados añadiendo raíces y sales varias. Los chamanes creían que los espíritus de la enfermedad podían ser expulsados del cuerpo por remedios malolientes y de mal gusto. Muy pronto los purgantes se volvieron tratamiento de rutina y la utilidad de la cocoa y quinina crudas se contó entre los primeros descubrimientos farmacéuticos. Los griegos fueron los primeros en desarrollar en verdad métodos racionales de tratamiento de las enfermedades. Tanto los griegos como los egipcios recibieron su conocimiento médico del valle del Éufrates. El aceite y el vino fueron remedios muy primitivos para el tratamiento de las heridas. El aceite de castor y el opio fueron usados por los sumerios. Muchos de estos antiguos y eficaces remedios secretos perdían su poder al hacerse conocidos. El secreto siempre ha sido esencial para la buena práctica del fraude y de la superstición. Solo los hechos y la verdad cortejan la luz plena de la comprensión y se regocijan en la iluminación y esclarecimiento de la investigación científica. Pues yo les platico nada más que, por ejemplo, aquí en México, en la República Mexicana, hay un estado que se llama Veracruz. Ahí en Veracruz es famoso una laguna que se llama Laguna de Catemaco. En esa laguna, cerca de esa laguna, también es famosa porque cada año se reúnen pues, muchos chamanes a hacer ahí sus rituales y acude muchísima gente a consultarlos. Si alguien tiene una pregunta o alguna aportación, entonces ahora le toca a Flor. Gracias, Gloria, muy amable. Voy a continuar aquí. Ok, 5. Los sacerdotes y los ritos. La esencia del rito es la perfección de su ejecución. Entre los salvajes debe ser practicada con precisión exacta. Solo cuando el rito ha sido llevado a cabo correctamente, la ceremonia posee el poder de obligar a los espíritus. Si el rito es erróneo, tan solo despierta la ira y el resentimiento de los dioses. Por lo tanto, puesto que la mente en lenta evolución del hombre concibió que la técnica del rito era el factor decisivo en cuanto a su eficacia, fue inevitable que los primitivos chamanes pronto o más tarde se desarrollaran en un sacerdocio adiestrado para dirigir la práctica meticulosa del rito. Así pues, durante miles y miles de años, los ritos sin fin han obstaculizado a la sociedad y perseguido a la civilización, convirtiéndose en carga intolerable para toda acción de vida, toda empresa racial. El rito es la técnica de santificar la costumbre. El rito crea y perpetúa mitos, contribuyendo a la vez a la preservación de las costumbres sociales y religiosas. Nuevamente, el rito mismo ha sido originado por los mitos. Los ritos son frecuentemente primero sociales, luego se vuelven económicos y finalmente adquieren la santidad y dignidad de una ceremonia religiosa.
El rito puede ser personal o de grupo en su práctica, o ambos, tal como se ilustra en la oración, la danza y el drama. Las palabras se hacen parte del rito, tal como es el uso de los términos amén y selah. El hábito de las malas palabras, la profanidad, representa una prostitución de la repetición ritualista previa de los nombres sagrados. Hacer peregrinajes a los santuarios sagrados es un rito muy antiguo. El rito posteriormente evolucionó en elaboradas ceremonias de purificación, limpieza y santificación. Las ceremonias de iniciación de las sociedades secretas primitivas de la tribu fueron en realidad un rito religioso burdo. La técnica de adoración de los antiguos cultos de misterio tan solo fue una larga cantinela de ritos religiosos acumulados. El rito finalmente se desarrolló en los tipos modernos de ceremonias sociales de adoración religiosa, servicios que comprenden la oración, la canción, la lectura responsorial y otras devociones espirituales, individuales y de grupo. Los sacerdotes evolucionaron de chamanes, pasando por oráculos, adivinadores, cantantes, bailarines, hacedores de lluvia, guardianes de las reliquias religiosas, custodios del templo y adivinos de los acontecimientos, al estado de verdaderos dirigentes de la adoración religiosa. Finalmente, la posición se tornó hereditaria. Así surgió una casta sacerdotal con continuidad. A medida que evolucionaba la religión, los sacerdotes comenzaron a especializarse de acuerdo con sus talentos innatos o predilecciones especiales. Algunos se volvieron cantantes, otros oraban y aún otros sacrificaban. Más adelante aparecieron los oradores, los predicadores. Cuando la religión se volvió institucionalizada, estos sacerdotes afirmaron tener las llaves del cielo. Los sacerdotes siempre han tratado de impresionar y asustar a la gente común, conduciendo el rito religioso en una lengua antigua y con pases mágicos para confundir a los adoradores y elevar su propia piedad y autoridad. El gran peligro en todo esto consiste en que el rito tiende a tornarse el sustituto de la religión. Los sacerdocios han hecho mucho por retrasar el desarrollo científico y obstaculizar el progreso espiritual, pero han contribuido a la estabilización de la civilización y al enaltecimiento de ciertos tipos de cultura. Pero muchos sacerdotes modernos cesaron de funcionar como dirigentes del rito de la adoración de Dios, volviendo su atención a la teología, el intento de definir a Dios. No se niega que los sacerdotes han representado una piedra atada al cuello de las razas, pero los verdaderos líderes religiosos han sido invaluables en señalar el camino hacia realidades más elevadas y mejores. Este documento nos los brindó un Melquisedec de Nevadón y la lectura de hoy fue a cargo de José Luis Flores, Concepción Aduna, Gloria Rodríguez y una servidora, Flor Robles. Entonces aquí vemos que sí, o sea, aunque ha habido ciertos detalles que no han permitido un avance real o más rápido de la civilización, también a su vez de algún modo han ayudado a mantener un cierto balance y de algún modo preservar un poco lo que es la adoración hacia un ser superior, ¿no? Claro, ahora para eso son las revelaciones, ¿no? Que cada revelación corrigen y aumenta las anteriores. Entonces ahora es nuestra tarea poder compartir esta revelación que nos llegó para ir aclarando poco a poco los pequeños detalles de lo que fue la historia y hacia dónde ahora los reveladores nos están diciendo que deberíamos de ir para lograr una forma madura de religión, que nuestro Jesús bien vino a decir que era la religión o lo que es la religión es la comunicación directa o la relación directa entre el creador y la criatura, o sea, la religión de la experiencia personal. Y es muy interesante conocer todo esto, aunque a veces nos causa risa y a veces dice uno, ay Dios, ¿cómo pudieron hacer esto? Bueno, es parte de nuestro proceso evolucionario y deberíamos a veces hasta sentir ternura por algunos, aunque no entendemos cómo lograron hacer eso, pero de algún modo, pues así es la evolución, ¿no? Adelante, Claudio. Sí, sobre lo que estabas diciendo, ¿no? O sea,
quizás nosotros en ese tiempo también hubiéramos caído en pensar que era un espíritu la causa de una enfermedad o no, pero a partir de que se inventó el microscopio, ¿sí? O sea, se pudo confirmar lo que tanto Adán y Eva dijeron, que había seres que nosotros no podíamos ver y podían causar enfermedades. Y bueno, o sea, cuando, cuando supimos que muchas de esas enfermedades la causaban virus o bacterias o otro tipo de este, Patógenos. eh, partículas chiquitas, digamos, que puedan causar infecciones. Entonces, ahí ya, digamos, pudimos entender y decir, bueno, qué ignorantes que eran, pero bueno, ellos no sabían de ese tipo de cosas. Era eso nomás, gracias. Claro, como bien dices, en realidad era ignorancia, ¿no? Y aún hoy en día seguimos siendo ignorantes de muchas cosas que aún no logramos entender o inclusive aún no conocemos. Y claro, en ese momento, pues creo que la comprensión es lo mejor que podemos hacer a esas personas que en ese tiempo, pues su marco de referencia era su entorno y como tú bien dices, o sea, no había forma de que pudieran entender que había microorganismos más pequeños que podían causar enfermedades. Hoy en día la tecnología está avanzando, la ciencia está avanzando y ahora nos permite empezar a conocer qué pasa con el cuerpo humano y con el entorno, inclusive con el espacio, ¿no? Entonces, eventualmente lo lograremos. Claro, siempre tiene que haber el deseo de querer conocer, el preguntarte, el cuestionarte para poder buscar respuestas, ¿no? Y por otro lado, nos brindan la revelación que nos va aumentando ese marco de referencia para poder entender ambas cosas, no solamente nuestro desarrollo en la ciencia y la tecnología, sino además nuestra percepción de todo lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que existe allá afuera de nosotros y que es una realidad también. Es fascinante conocer esto. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que desee aportar? Mm. ¿No? Bueno, parece que va a ser cortito el tema, ¿no? En realidad es más informativo, no es tanto para discernir si sí o si no o a dónde vamos, sino simplemente conocer nuestros orígenes y el proceso que hay detrás de nosotros, ¿no? Adelante, Steven. Gusto en saludarlos, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Yo nada más quería hacer un comentario y a la vez una pregunta. Si se fijan, en la Biblia hay una escritura que no encuentro, pero dice que Dios nos puso en el corazón la necesidad de creer. Eso viene en el paquete que se nos da como individuos. Es una necesidad que nosotros tenemos de creer. Por eso es que, sea de una manera o de otra, las personas tienen fe. A lo mejor no es lo más conveniente, pero tienen fe o buscan cubrir esa necesidad. Nosotros tenemos la suerte de haber encontrado la revelación de Urantia, porque creo que todo lo que demás, porque pasamos por las demás religiones o fees o situaciones y no encontrábamos como la plenitud, ¿no? O la totalidad de la verdad o de las preguntas. Y Urantia es lo que te ofrece y qué bueno. Pero ese es mi comentario referente a la creencia, ¿no? Pero yo me hago una pregunta. Todas aquellas personas que creen en diferentes órdenes exactamente o cosas, si son buenas, ¿qué pasa con su proceso de desarrollo espiritual y evolutivo? ¿Les afecta o pueden seguir adelante sin ningún problema? No sé si me explico. Sí, 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 claro que te explicas perfectamente bien. Aquellos que creen en la Santa Muerte, los que creen en la Virgen de Guadalupe, los que creen en los santos de la Iglesia Católica, los que creen, los hindús que tienen como 1000 dioses, todos ellos, ante lo que nosotros sabemos de la revelación y al llegar a los mundos de estancia, a este tipo de hermanos o de individuos que están en un proceso de desarrollo espiritual, ¿les afecta
o nada más empiezan de un nivel y siguen adelante. No sé qué piensen, gracias. A ver, mi opinión personal es esta, o sea, todo es parte de un proceso evolucionario. Y dentro de los elementos de ese proceso evolucionario está justamente el llegar a conocer a una deidad creadora de todo. Y de hecho, hoy en día, hasta cierto, para nosotros, creer en Dios sigue siendo un acto de fe, aunque nosotros lo tengamos presente en nosotros. Y a veces sentimos su presencia porque a veces no puedes negar. O sea, si abres la puerta, yo creo, sí creo que lo puedes sentir. Pero es un acto de fe. Si tú me dices que está el paraíso y abona, pues para mí es un acto de fe creerlo, porque no lo veo. Mas, sin embargo, me hace sentido que sí existe. Ahora, dentro de la cantidad de religiones, cultos, doctrinas que hay, disciplinas, todos están en la búsqueda. Y la búsqueda es parte del proceso evolucionario. Tenemos un Padre de amor que no nos creó ni sabiéndolo todo ni perfectos. Al contrario, parte de nuestra existencia como la orden más baja de criaturas inteligentes, o sea, mortales, está ese proceso que eventualmente nos va a llevar a conocer en la eternidad cómo está realmente formado todo. Mientras tanto, pues es un acto de fe. Y teniendo un Padre de amor que nos entiende bajo nuestro contexto y con nuestro grado de experiencia, nos ama y nos va a permitir llegar a Él, por supuesto, porque nos ama y nos entiende bajo esa perspectiva. Es cuestión de tiempo nada más. Y para eso nos envían las revelaciones, para que cada vez se vaya unificando mejor los conceptos que van de acuerdo con la forma como vienen desde arriba. Adelante, Claudia. Sí, para contestarle un poquito también a Siler sobre la pregunta, ¿no? Eh, También es mi opinión, pero yo creo que Dios lo que ve es la honestidad de corazón en lo que uno cree, ¿sí? Más allá de que pueda o no estar equivocado. Entonces, si uno cree, por ejemplo, como decía Schiller, en San la Muerte, si bien San la Muerte es un santo al que hacen culto los sabandijas, los asesinos y demás cosas, pero saquemos de eso. Diferente de otro tipo de santos, ¿no? O sea, o otras creencias. Si uno tiene un corazón honesto y está buscando a Dios, más allá de lo que lo esté buscando en un lugar no del todo, digamos, claro, quizás equivocado, es más, quizás nosotros también todavía nos falta un poco más de orientación. Esto es una revelación, pero quizás necesitamos más todavía para poderlo lograr. Y yo no tengo dudas de que Dios así también puede ver nuestro corazón, que es lo importante, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos honestidad de corazón, eso lo ve Dios y sin lugar a dudas tiene misericordia de nosotros. Era eso, gracias. Muchas gracias, Claudio. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Gloria, adelante. Y nada más para, bueno, lo que acaba de explicar Claudia, Claudio está perfecto, a mí me parece muy bien. Nada más, y para completar, digo, para completar esta mención que dice Claudio, yo creo que la intención con la que realmente hagamos las cosas o nos dirijamos a cualquier tipo de acto, de acción, yo creo que eso es lo que nos da el certificado para que el Padre nos tome en cuenta algo, ¿verdad? Creo yo que la intención es lo más importante. Nada más para... Gracias, Gloria. Y claro, porque bajo diferentes religiones, bajo diferentes nombres, todos están buscando al mismo ser superior, creador y al Padre amante, que es el Padre de todos nosotros. Entonces, nada más es cuestión de homogeneizar los conceptos, ¿no? De poner los puntos sobre las is, como dicen, y de eso se encargan las revelaciones, justamente. Y eventualmente nuestro mundo va a llegar a la luz y vida con pleno conocimiento de toda la estructura organizacional de allá arriba y con pleno conocimiento del Creador. Y ahora sí,
sin dudas, ¿no? Y con la información clara. Además, esta revelación en particular se dio para 1000 años y creo que apenas llevamos un muy poquitito tiempo. O sea, imagínense cómo será el concepto sobre las religiones quizá en 500 años. Yo creo que va a ser totalmente diferente, ¿no? De cómo lo estamos percibiendo hoy en día. Pero el acto de fe, adelante, Siller. Entonces, hermanita Flor, ¿cuál sería entonces la ventaja de conocer la revelación? Bueno, el Si empezar a... todos de algún modo avanzan, Todos avanzan porque como bien dijo entonces, Claudia, es ¿cuál sería el plus o el agregado que da la revelación? pues el ir poco a poco teniendo un mejor entendimiento de lo que son o lo que deben de ser nuestras relaciones, para empezar, nuestras realidades como seres humanos en una esfera de tiempo y espacio, la orden más baja de criaturas, posteriormente entender o empezar a entender cómo debe ser la relación entre nosotros, entender que hay un creador, entender que es padre de todos y que por lo tanto somos parte de una gran familia. Y ese entendimiento, créeme que cambia mucho, porque simplemente si nos empezamos a tratar con respeto, si yo te respeto a ti, creo en ti un efecto de respeto hacia mí y nuestro respeto mutuo va a crear paz entre tú y yo. Y si eso lo hacemos a nivel esfera, o sea, a nivel planeta, imagínate la gran ganancia. Ahora, ese pequeño entendimiento viene, bueno, aparte del sentido común que cada quien tenga, porque yo creo que sin la revelación sí puedes entender que si le pegas a alguien le duele. O sea, eso es sentido común, ¿ok? Pero si aparte de eso te viene un panorama grande donde te explica toda la estructura y te das cuenta que tú eres una pequeña celulita dentro de una gran maquinaria, entender eso, yo creo que es muy válido y crea un gran progreso. Y entonces esa es la ventaja de las revelaciones, poder entender tu papel, el papel de otros y el papel de todos como unidad dentro de un todo. Esa es mi opinión personal. Cada quien puede tener o su propia percepción con respecto a tu pregunta, Siller. Y seguramente tú tendrás también la tuya. Pero yo creo que sí hay una gran ventaja y el conocimiento por parte de todas las personas de qué gusto te estoy viendo, Siller, qué gusto. Y el conocimiento ¿Cómo están? por Gusto en parte de saludarlos. todos. Lo que pasa es que sabe que eso te lo enseñan las demás religiones. Entonces yo Sí. digo que debe haber algo más, debe haber algo más. No sé si nos servirá del otro lado, pero Pero por supuesto, porque imagínate, aquí tenemos nuestras dificultades por tratarnos entre nosotros, que somos relativamente parecidos. Ajá. Ahora imagínate si vas a otra esfera donde tienes que llevar este tipo de sinergia o este tipo de interacción, pero con seres que vienen de otro planeta, a lo mejor con formas físicas diferentes de las nuestras, similares pero diferentes. Imagínate si aquí no los aguantamos, ¿cómo vamos a poder aguantar a otros que son diferentes? Yo creo que cada revelación te permite ir aumentando esa percepción de que hay más seres que al igual que tú tienen sus mismas luchas por la vida, su mismo camino de progresión y que también batallan y que también tienen sus problemas en lograr entender todo. Y cuando captas que todos pasamos por el mismo problema o por la misma situación o por el mismo proceso, te vuelves más tolerante, tienes más paciencia para entender y aceptar al otro. Y si lo hiciéramos más rapidito, creo que lo haríamos bastante mejor. Eventualmente lo vamos a hacer, pero todavía nos falta un poquito. gracias, gusto en verlos y saludarlos. Oh, qué gusto verte, Siler. Me dio gusto ver tu rostro A hoy. a Gracias. la orden, gracias. Ándale, que estés bien. Bueno, ¿alguien más que desea aportar algo? Y si no, bueno, pues le paso la palabra a Carlitos para que Gracias, gracias, Flor. adelante. Bueno, sí, es muy importante las revelaciones. Yo creo que aceleran nuestro progreso, porque miren ustedes que en África, en Australia, hay pueblos o tribus que están, pero bien primitivas. Ellas no se han beneficiado ni con el conocimiento, la revelación que se pudo dar en tiempos de Caligastia, ni mucho menos la de Adán y Eva, ni la de Melquisedec, ni de Jesús de Nazaret.
y mire cómo van. Así estaríamos todos nosotros. Para mí la revelación nos ayuda a avanzar. Es como si fuera algo que nos impulsa. Y entonces, sin revelación, nos podríamos tardar 1.000.000 de años para llegar a cierta comprensión. Pero con la revelación toma poco tiempo, bueno, digamos que 1.000 años, por poner algo como se habla de la quinta revelación. Vamos a avanzar muchísimo gracias a la revelación, porque es conocimiento que si Dios no lo revela, es muy difícil para el ser humano descubrirlo. ¿Cómo el ser humano se va a dar cuenta que existen 7 superuniversos, por ejemplo? ¿Cómo está organizado el gran universo? Eso la ciencia todavía, no sé, tendrían que pasar millones de años para que logren, pues, darse cuenta de eso. Entonces la revelación nos ayuda. Los que no tienen la revelación, pues van en ese proceso también, desde luego, pero yo digo que van como una tortuguita y enyesada, mientras que nosotros vamos como liebres y activadas, ¿entienden? Esa es la diferencia. Pero no nos hace eso mejor, ni a ellos los hace peor, ¿no? Cada uno a su ritmo, cada uno en lo que le tocó, y como dijo Claudio ahora, Dios mira el corazón, ese interés, esa entrega, esa buena fe que uno tiene, y eso es lo que más vale, porque allá no nos van a preguntar usted cuántas veces leyó el libro, usted participó, dejó de asistir a las reuniones de X, usted no entra aquí porque se salió de X. No, 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 eso no es así. Si fuera así, sería más fácil, pero no. Es con servicio y con amor a nuestros hermanos que en otra forma son como si fueran la figura de Dios, porque cada uno tiene la chispita allí, y al ver uno a las demás personas es como si estuviera viendo a Dios en cierta forma. Entonces, pues quería terminar con ese pensamiento, darle las gracias por su asistencia, gracias a Gloria, a Concepción, a José Luis por ayudarnos, a Flor y a mí en esta lectura de este documento. Y los próximos 2 documentos ya van a ser un poquito diferentes, creo yo, porque van a hablar de la oración y la evolución de la oración, y ese es un punto pues importante. La oración es importantísimo. Así que entonces los espero la próxima semana, Dios mediante, y por ahora pues un feliz resto de día, un feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima semana, que estén bien. Buena semana. Dios los Gracias. bendiga. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Por verlos. Gracias.